Hola y bienvenidos y bienvenidas. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que, bueno, tarde o temprano toca a muchas familias, pero que está rodeado de mitos y de bastante confusión. Hablamos de qué pasa con el dinero de la Afore, del Infonavit, cuando un trabajador fallece en México. Los documentos que nos compartieron pintan un cuadro que a primera vista parece un laberinto burocrático, casi diseñado para rendirse. Y justo esa es la idea de esta charla, tomar ese aparente laberinto y convertirlo en un mapa. Vamos a usar la información de los documentos para trazar una ruta clara. La misión es que al terminar, este proceso se sienta menos como una montaña impenetrable y más como una serie de colinas que se pueden escalar una por una. Me gusta esa analogía. Y creo que la primera colina, la más grande de todas, es una pregunta fundamental que lo define todo. ¿Quién tiene derecho a reclamar? Porque según los papeles que tenemos, no es tan simple como decir «soy la familia». Hay un orden, una jerarquía, y entenderla es el verdadero punto de partida. Ok, vamos a desempacar esto. Lo primero que salta a la vista en el material es que el sistema divide a los posibles reclamantes en dos grandes grupos, los que llama beneficiarios legales y los beneficiarios sustitutos. Suena a una especie de línea de sucesión real, ¿no? Donde unos tienen la corona asegurada y otros, bueno, dependen de las circunstancias. Es una excelente forma de verlo, porque la línea de los beneficiarios legales es increíblemente estricta y tiene una prioridad absoluta. Son las personas que la ley del Seguro Social protege por defecto. Se asume que dependían económicamente del trabajador, y ese orden no se puede cambiar ni saltar. En la cima de esa pirámide está el cónyuge, la viuda o el viudo. Y justo ahí encuentro el primer detalle que me llama la atención, algo que seguro causa muchas confusiones. El documento especifica que si es el viudo, el hombre, quien reclama, tiene que demostrar que dependía económicamente de su esposa fallecida. Ah, caray, o sea que no es un piso parejo. Para nada. La viuda no tiene que demostrar nada. Su derecho es automático, pero el viudo sí. Es una distinción que, bueno, viene de una concepción más tradicional de la familia, pero que sigue vigente en la ley. Un obstáculo adicional entonces. Correcto. Ahora, si no hay un matrimonio legalmente constituido, el segundo en la línea es la concubina o el concubinario. Y aquí la ley también pone reglas claras. Se debe haber vivido con el trabajador los últimos 5 años antes de su muerte. Y si tenían menos tiempo juntos pero tuvieron un hijo. Esa es la excepción. Si hay hijos en común, ese requisito de los 5 años desaparece. La ley entiende que la existencia de un hijo crea un vínculo familiar que se debe proteger. Después de la pareja, en el tercer escalón, vienen los hijos. Pero tampoco es para todos los hijos, ¿verdad? Veo que hay límites de edad. ¿Son beneficiarios los menores de 16 años o los que tienen hasta 25? Pero con la condición de que sigan estudiando en una escuela del Sistema Educativo Nacional. O sea que un hijo de 23 que dejó la universidad para trabajar, por ejemplo, ya no entraría en esta categoría legal. Exactamente. La protección está enfocada en la etapa de formación. Y finalmente, si no hay cónyuge, ni concubina, ni hijos con derecho, la ley voltea a ver hacia arriba. Los ascendientes, o sea, los padres del trabajador. Pero para ellos, la vara es todavía más alta. Tienen que cumplir 2 condiciones: que no exista nadie de los anteriores y además demostrar que dependían económicamente de su hijo o hija fallecida. Muy bien, esa es la línea de sangre, por así decirlo. Pero me surge una duda que debe ser muy común. Pensemos en un caso. Carlos, un programador de 30 años, soltero, sin hijos. Sus padres ya fallecieron o son independientes. Él siempre decía que su hermano menor era su todo. Si Carlos fallece, ¿ese dinero se queda en el limbo? ¿Se lo queda el gobierno? Ahí es donde entra en juego la segunda categoría, la de los beneficiarios sustitutos y la importancia de la planeación. Un beneficiario sustituto es cualquier persona que Carlos, en tu ejemplo, haya nombrado expresamente en el contrato cuando abrió su cuenta de Afore. Pudo haber nombrado a su hermano, a un sobrino, a su mejor amigo. O sea, la voluntad del trabajador expresada en papel puede más que la ausencia de beneficiarios legales. Exacto, pero solo si no existen los legales. La ley siempre protegerá primero al cónyuge, hijos o padres que cumplan los requisitos. Pero si ese círculo no existe, entonces se respeta la voluntad del trabajador. Ahora, ¿qué pasa en el peor escenario? Carlos no tenía beneficiarios legales y además
Nunca llenó el formato para designar a su hermano como sustituto. Ahí es donde uno pensaría que el dinero sí se perdió. Pues no. Incluso en ese caso, el dinero no se pierde, pero el camino se complica exponencialmente. El hermano de Carlos, o cualquier otra persona que crea tener derecho, no puede hacer un trámite de ventanilla. Tiene que contratar a un abogado e iniciar un juicio de designación de beneficiarios ante los tribunales laborales. Ya no es un proceso administrativo, es un pleito legal. Vaya, la diferencia es abismal. Totalmente. De un trámite de semanas a un juicio que puede durar meses o incluso años. Entendido. Entonces, saber si eres beneficiario legal, sustituto o si tienes que ir a juicio es el primer gran filtro. Una vez que sabes en qué fila estás, me imagino que viene la parte que más estresa a la gente, la montaña de papeles. ¿Cuál es la lista esencial? Así es. Una vez que sabes quién eres en este proceso, el siguiente obstáculo es probarlo. Y sí, la lista de documentos es precisa. Se divide en dos partes, los papeles del trabajador fallecido y los de la persona que reclama. Empecemos por los del titular. Lo obvio, su acta de defunción. Luego, su identificación oficial, que puede ser INE o pasaporte, su CURP, y un documento clave, algo que muestre su número de seguridad social. Claro, puede ser un estado de cuenta. Esposo, un acta de matrimonio reciente y, si es concubina o concubinario, un documento oficial llamado testimonio de concubinato. Y uno muy práctico pero indispensable, un estado de cuenta bancario reciente con la clave interbancaria a su nombre. Ahí es donde va a caer el dinero, no se entrega en efectivo. Parece una lista larga pero lógica para un trámite de este calibre. Pero en los documentos que revisamos, se menciona un papel que parece ser la llave maestra, el que realmente destraba todo, y no es ninguno de los que acabamos de mencionar. Aquí es donde la conversación se pone realmente interesante, porque llegamos al punto más contraintuitivo de todo el proceso. El documento más importante, el que la Afore necesita sí o sí para mover un solo peso, es la resolución de pensión o, y aquí está la clave, la negativa de pensión. Ambos los emite el IMSS o el ISSSTE. Espera, déjame ver si entiendo esto bien. ¿Me estás diciendo que para que te den el dinero, a veces necesitas un documento oficial del IMSS que diga que no te van a dar una pensión? Eso suena completamente al revés de lo que uno pensaría. Exactamente al revés. Y es la fuente de la mayor parte de la frustración y los retrasos. La gente va a la Afore a pedir el dinero y la Afore lo rebota diciéndoles: necesito tu resolución del IMSS. La Afore no decide si te toca pensión o no, esa es chamba del Seguro Social. La Afore solo acata esa orden. Y aquí está la paradoja que mencionas. A ver. Si el IMSS, después de analizar tu caso, determina que no cumples los requisitos para una pensión de viudez, orfandad o la que sea, te emite una negativa de pensión. Y ese no, por escrito, ¿qué efecto tiene? Ese no es la luz verde para la Afore. Es la instrucción legal que le dice: esta persona no va a recibir un pago mensual de por vida, así que tienes autorización para entregarle todos los recursos de la cuenta en una sola exhibición. En muchos casos, sobre todo para beneficiarios más jóvenes, obtener esa negativa de pensión es, de hecho, el objetivo final del trámite. Ir a la Afore a tocar la puerta, es ir al IMSS a definir tu situación. Delineemos entonces la ruta completa, el paso a paso con esta nueva lógica. Claro, podemos trazarlo en 3 grandes etapas. Y como bien dices, la primera rompe con la idea preconcebida. La peregrinación al IMSS o al ISSSTE. Entonces, la primera oficina que hay que visitar no es la de la Afore, sino la subdelegación del Seguro Social que le correspondía al trabajador. Ahí es donde se inicia formalmente la solicitud de la pensión. Correcto. Y hay que ir con la mentalidad de que de ese trámite saldrá uno de los 2 documentos que son la llave, o la resolución que sí otorga una pensión mensual, o la negativa que la rechaza. Si eres un beneficiario sustituto que tuvo que ir a juicio, tu documento equivalente es el laudo del tribunal, la sentencia del juez. Entendido. Una vez que tienes esa llave en la mano, ya sea la resolución, la negativa o el laudo, ¿qué sigue? Paso 2. Ahora sí, la visita a la Afore. Ahora sí. Con esa resolución en mano y todo el expediente de documentos, se acude a la sucursal de la administradora. Ahí se llena el formulario oficial que usualmente se llama solicitud de disposición de recursos.
En esta etapa, el trabajo de la Afore es más de un verificador. Reciben el expediente y comprueban que todo esté en orden. No toman decisiones, solo ejecutan. Y eso nos lleva al último tramo. Paso 3. La liquidación. Es el momento de la verdad, cuando el dinero finalmente se mueve. Una vez que el área jurídica de la Afore valida todo el expediente, se aprueba y se programa el pago. Y aquí podemos añadir un detalle práctico que siempre genera ansiedad: el tiempo. Según la normativa, una vez aprobado el trámite, la transferencia a la cuenta clave del beneficiario tarda entre 5 y 20 días hábiles. 20 días hábiles puede ser casi un mes. Se puede sentir como una eternidad. Pero bueno, tener el proceso claro ayuda a manejar la expectativa. Ahora, como en todo tema legal, me imagino que el diablo está en los detalles, ¿no? Lo fascinante aquí es que este no es un sistema estático. Se mueve y cambia con las interpretaciones de los tribunales. Un ejemplo claro es la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia. ¿En qué sentido? ¿A favor de quién? Principalmente a favor de familiares que no están en esa primera línea de beneficiarios legales. Pensemos de nuevo en el hermano de Carlos, de nuestro ejemplo. La Corte ha emitido criterios que le facilitan reclamar los fondos. Si se demuestra ante un juez que toda la línea de prioridad, cónyuge, hijos, padres, está agotada, los jueces laborales ahora tienen más bases para designar a un hermano, un tío o un sobrino. Entiendo. La realidad familiar a veces es más compleja que la ley. Otra duda técnica. Cuando la Afore finalmente paga, ¿paga todo de un solo golpe? Porque se oye hablar de subcuentas, SAR, retiro, vivienda. ¿Es una sola bolsa de dinero? Esa es una pregunta clave, porque no es una sola bolsa. Piénsalo como si la cuenta de Afore tuviera dos grandes cubetas de dinero. Ok, 2 cubetas. Una es la cubeta de los fondos más viejos, lo acumulado antes de 1997, el famoso SAR 92 y Vivienda 92. Ese dinero, por regla general, casi siempre se entrega de golpe a los beneficiarios, sin más. Bien, la cubeta vieja es de entrega directa. ¿Y la nueva? La otra cubeta es la de los fondos más nuevos, los que se generaron a partir de la ley de 1997. Y ahí la regla es diferente. Si te dieron una pensión, ese dinero se queda en la Afore para financiar tu pago mensual. Pero si te dieron la negativa de pensión, entonces te entregan todo el dinero de esa cubeta de una sola vez. Tu crédito, todo ese saldo se devuelve íntegramente a los beneficiarios. Es un dinero que muchos no saben que está ahí. Queda mucho más claro con esa analogía de las cubetas. Esto me lleva a una última pregunta crucial: el tiempo. ¿Hay un reloj corriendo? ¿Puede alguien descubrir 15 años después que su padre tenía una Afore e intentar reclamarla? Este es uno de los puntos más debatidos y complejos. Oficialmente, la Ley del Seguro Social, en su artículo 302, es muy clara. Establece un plazo de prescripción de 10 años. 10 años. Es decir, los beneficiarios tienen una década a partir del fallecimiento para hacer todo este trámite. 10 años parece mucho tiempo, pero la vida pasa. A veces las familias se distancian o simplemente no sabían que esa cuenta existía. ¿Qué pasa si se enteran en el año 11? Según la letra estricta de la ley, si los recursos no se reclaman en esa década, el dinero se transfiere a una reserva del IMSS. Sin embargo, y aquí viene la complejidad, los abogados han peleado esto en tribunales durante años. Han ganado muchos juicios de amparo argumentando algo muy poderoso: que el derecho a reclamar el patrimonio de un trabajador es imprescriptible. O sea, que no debería tener fecha de caducidad. Vaya, eso es un dato clave, porque muchísima gente podría pensar, ya pasaron 12 años, ese dinero se perdió para siempre, pero lo que dices es que hay una puerta legal abierta, aunque sea complicada y requiera un juicio. Exacto. Es un área gris. Hay un plazo oficial en la ley, pero hay un precedente judicial que permite pelearlo. No es una garantía, pero es una posibilidad real. Perfecto. Hemos cubierto muchísimo terreno. Si tuviéramos que resumir, ¿cuáles serían las 3 o 4 ideas clave de esta charla? Creo que son bastante claros. El primero, sin duda, es identificar tu lugar en la fila. ¿Eres beneficiario legal, sustituto o necesitas un juicio? Esa respuesta es tu punto de partida. El segundo, para mí, es el más revelador. El trámite no empieza en la Afore, empieza en el IMSS. Y el objetivo no siempre es conseguir una pensión. A veces es conseguir la negativa para liberar el total de los fondos. Totalmente de acuerdo. Y el tercero sería lo que acabamos de hablar, el tiempo. Hay un reloj oficial de 10 años, pero no hay que darlo todo por perdido si ya pasó ese plazo.
Existe una vía legal para argumentar que el derecho no caduca. Con esos 3 pilares, el proceso se ve mucho menos intimidante, más como una ruta con paradas definidas. Y fíjate cómo todo este análisis nos lleva a una reflexión final, casi filosófica, sobre el espíritu de la ley. Esto plantea una pregunta importante. Por un lado, la ley crea esta jerarquía rígida de beneficiarios legales: cónyuge, hijos, padres. Es una red de seguridad diseñada para proteger al núcleo familiar, asumiendo que son los más vulnerables. Una protección social por defecto. Exacto. Pero por el otro lado, tienes la figura del beneficiario sustituto, que representa la autonomía y la voluntad del individuo. El trabajador, en pleno uso de su libertad, puede decidir que su patrimonio no vaya a su familia legal, sino a un sobrino que crió como un hijo, o a un amigo. La ley asume lo que la persona realmente quería. Precisamente. Y la pregunta que queda en el aire es, ¿qué debería pesar más? ¿La estructura de protección familiar que el Estado establece por ley? ¿O la voluntad explícita y final de un individuo sobre el fruto de su trabajo? Nuestro sistema intenta equilibrar ambas, pero en algunos casos, inevitablemente entran en conflicto. Es una tensión que no tiene una respuesta fácil.